¿En qué momento tú fuiste candidata al Senado de la República por Morena, haciendo fórmula con Alfonso Durazo? ¿En qué momento dices tú, hasta aquí, en el tema de Morena, me voy de Morena, una, sí? Y dos, ¿cómo queda tu relación con el hoy gobernador, que fue tu compañero de fórmula? Gracias por preguntarme eso, porque tengo entendido que muchos paisanos no tienen claro por qué me alejé en una forma tan drástica de los de Morena. Exactamente el momento en que me alejé de ellos, de la bancada de Morena, en que los mandé a la fregada, literalmente, fue cuando el presidente saludó a la mamá del Chapo Guzmán. Ese es un parteaguas en la historia de México. Esa fue la gota que derramó mi vaso. Ahí dijiste, ¿hasta aquí llego? En ese momento yo dije, hasta aquí llego. Es indigno, es un insulto que el presidente de la República haya saludado presto y solícito a la mamá de un capo que ha bañado en sangre a nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Eso es una falta de respeto para los mexicanos, que ha sido un hito ya, ha marcado un parteaguas en nuestro país. Hay que ser muy claros, lo correcto es lo correcto y lo incorrecto es lo incorrecto. El fin no justifica los medios. No hay razón que justifique que un presidente de México se ponga al servicio y a las órdenes de la mamá de un criminal de tal envergadura. Quiero hacer un poco de memoria de lo que me pasó, de mi testimonio personal. Perdón por la redundancia. A mí me invitó López Obrador a ser candidata en el 2018 para el Senado por el estado de Sonora. Sí. Y yo de entrada le dije que no. Total, que no voy a hacer el cuento largo. Estuvo 4 meses tratando de convencerme. Y yo le decía a López Obrador pues que no soy de izquierda, que estoy en contra del aborto, soy pro vida, que no me gusta el Estado dueño de empresas, etcétera, etcétera, que yo aspiro a vivir mejor. Y él... Aspiracionista. Así es. Y López Obrador me dijo una cantidad de mentiras. Me dijo que el aborto no iba a ser tema en su sexenio y mira lo que ha pasado. Él me invitó a un movimiento plural, sabiendo que yo no era de izquierda. Él me decía, es que te estoy invitando a un movimiento donde van a caber todas las formas de pensar, por eso te estoy invitando. Vaya, me invitó por las diferencias que siempre he tenido con su movimiento, con la izquierda. Y yo pensé que eso era bueno, porque todos debemos caber en nuestro país. Todos con nuestras diferentes formas de pensar debemos convivir. Y resultó, bueno, obviamente, cuando él me decía que se iba a luchar contra la corrupción, que se iba a disminuir la pobreza y que se iba a proceder contra la inseguridad, que iba a bajar la violencia, pues eran motivos que todos compartimos independientemente de dónde vivamos, de edades, de nuestras creencias. Son bienes, son retos que todos queremos combatir. Total que después de 4 meses yo le di el sí a López Obrador. Me vine a Sonora, hice campaña con Alfonso Durazo y con López Obrador para el Senado. Llegamos al Senado, el presidente llegó obviamente al Ejecutivo. Y en el primer año en el Senado yo empecé a ver una tras otra que todo eran mentiras, que mienten, traicionan y roban los de Morena. Y quiero ser muy enfática en esto. Me salí de... Yo nunca me afilié, nunca estuve afiliada a Morena. ¿No eras militante de Morena? No, a mí me invitaron como candidata ciudadana, como candidata externa, como una ciudadana. Claro, yo le creí a López Obrador y lo defendí porque le creí, como le creímos millones de personas, como le creyeron los académicos, las personas del sector agropecuario, los campesinos, los obreros, como le creyeron las personas del sector salud. Fui una de tantas que le creí y resultó un traidor, y el movimiento de Morena resultó exactamente lo contrario de lo que ofrecieron. Me consta porque lo vi en el Senado,
Voy a poner un ejemplo. La primera vez que hablé en tribuna en el Senado, estando en la bancada de Morena, hablé contra el gobierno de Morena, porque en la campaña los de Morena habían ofrecido todo para las víctimas de la guardería ABC. Y lo primero que hicieron cuando llegaron al gobierno fue quitar los servicios médicos a las víctimas de la guardería ABC. Y yo me levanté a la tribuna después de 3 semanas de estar pidiendo que los regresaran y que no me hacían caso. Me levanté a tribuna a exigir que regresaran los servicios médicos a las víctimas de la guardería ABC. Si no lo hubiera hecho, no los hubieran regresado. Así que creo que eso fue como premonitorio, ¿verdad? Qué curioso que estando en la bancada de Morena me tocó hablar contra el gobierno y contra ellos por primera vez en esa. Porque yo le había dicho muy claramente al presidente que yo iba a honrar la figura de senadora, con autonomía. Es lo más importante de un senador, autonomía. Un senador no es para ir a ser empleado del presidente, al contrario, un senador va a hacer contrapeso, a vigilar al gobierno y a hacer leyes, obviamente. Claro. Entonces yo mantuve mi autonomía y como he sido toda mi vida, y esto sí me precio de serlo, hice lo correcto por encima de cualquier interés. Yo dejé la bancada de Morena cuando ellos estaban en lo más alto de su poder. No ahorita, como se han cambiado muchas personas porque quieren huesos y porque quieren otros cargos. Yo los dejé al principio del gobierno, cuando vi las mentiras y cuando vi la traición de los de Morena. Y me quedé sola, me quedé un tiempo sin ningún partido, sin estar en alguna otra bancada, porque primero tenía que proceder a hacer lo que está bien. Yo no iba a ser cómplice de estos que llegaron diciendo que iban a ir contra los corruptos, no fue cierto, que iban a bajar la pobreza, no fue cierto, está más pobre el país, que iban a bajar la inseguridad, y al contrario, hay inseguridad como nunca en nuestro país. Así que, más allá de todo, yo he actuado en una forma completamente honesta, por eso se desesperan tanto conmigo. Y no les encubrí nada, y al contrario, aunque estuvieran en ese nivel de poder, los empecé a señalar, porque yo le debo mi trabajo a los mexicanos. Ellos te señalan a ti en el arranque de campaña de haber traicionado a Morena. Traidora, te dicen. Es que ellos piensan, fíjate qué mal están, piensan que la lealtad debe ser a un partido, y no es así. La lealtad debe ser a los mexicanos. La lealtad debe ser a México y a las personas, a los ciudadanos, al pueblo, no a un partido. Por eso ellos han pervertido la función del senador y del diputado, porque en lugar de ir a pelear por nuestros estados, por nuestro estado, ellos van nada más a hacer lo que el presidente les dice, aunque eso sea malo para los sonorenses. Entonces tenemos que ser muy claros. Los que traicionaron son los de Morena, y tan es así que yo estoy aquí luchando por lo mismo que estuve luchando en la campaña del 2018. Sigo diciendo lo mismo y enarbolando lo mismo que en 2018. Yo no he cambiado. Los que cambiaron son los de Morena. Por eso se la llevan diciendo mentiras. Para muestra un botón. Con Morena, México está ocupando ahora el número 2 de muertes de niños en todo el mundo. Ese dato es brutal. Brutal. Ellos traicionaron a la infancia de nuestro país. A mí no me importó su poder. Los empecé a señalar por el engaño. No se trata de que se sea leal, fiel a una persona y a un partido. Hay que ser leal y fiel a México. Y ellos tienen por encima sus intereses de partido guinda de Morena, por encima del interés de los mexicanos.
Así que en esto, los traidores son ellos.